Actualización del clima. Buenas noches a todos, buenas noches doctora. Yo soy Solange Sarazona, secretaria fiscal de SCOF 2021. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el cierre del curso de enfermedades transmisibles con esta ponencia no titulada La difteria en la infancia, manejo y recomendaciones. Y por supuesto también agradecerle también a usted, doctora Oscari Méndez, porque es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Además, usted es médica cirujana y pediatra de la Universidad de Oriente, infectóloga pediatra egresada del Hospital de Niños en Caracas. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. No se olviden, chicos, que todas sus dudas van a ser respondidas al finalizar la ponencia y que por favor mantengan sus micrófonos en silencio. Bueno, puede iniciar, doctora. Adelante. Doctora, su audio está apagado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Gracias a Solange por la presentación, a Eduardo porque siempre se ha comunicado conmigo. Hemos establecido una buena relación a través de las redes sociales. Encantada de estar esta noche con ustedes. Felicitarlos porque esta es una iniciativa muy importante en su formación, estar al día en temas que son importantes y que siempre van a mantener relevancia en todo su ejercicio profesional. También los tengo que felicitar porque estar un sábado a esta hora escuchando charlas es de bastante mérito y espero que no se sientan mal porque me haya portado mal en el examen. Me toca un tema que es apasionante, de un tema que grandes problemas, si se quiere, en la salud pública en los últimos años y que no ha tenido grandes dificultades en tratar de controlarlo. Tuvimos, lamentándolo mucho, un brote aquí en Perú el año pasado. Tuve la oportunidad de manejar muchos casos de difteria en Venezuela en el brote que hubo en el 2016. Y bueno, hay que poner alarmas y estar atentos en cómo prevenir esta enfermedad que debería ya ser erradicada definitivamente como otras enfermedades a través de la inmunización. Vamos a hablar entonces de el difteria el día de hoy. Voy a compartir la presentación. ¿La ven? ¿Me dicen si la ven completa ya? Sí, doctora, sí, doctora, sí se ve. Okay. Sí, doctora. Entonces, la difteria es una enfermedad, es un síndrome clínico que es producida por una bacteria que es el Corynebacterium diphtheriae. Podemos hablar de síndrome clínico porque causa una serie de síntomas que son muy llamativos, muy importantes. Cuando ustedes leen difteria en un libro y después se tienen que enfrentar a un paciente con difteria, pueden ver que la historia relatada en la mayoría de las bibliografías es lo que uno va a vivir con el paciente. Y es una experiencia que queda marcada para toda la vida. Ya Solange me presentó, yo soy la doctora Méndez, soy egresada de la Universidad de Oriente en Venezuela, estudié infectología en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, en Caracas. Tuve la oportunidad de ser docente de libre ejercicio en la universidad donde también me formé hasta que acudí y resido aquí en el Perú desde hace 3 años. Me ha tocado ejercer aquí tanto la pediatría como la infectología y bueno, a través de este canal ahora vamos a ser amigos y voy a estar disponible para ustedes en cualquier consulta que necesiten. La difteria, o mejor dicho, el agente que produce la difteria es el Corynebacterium diphtheriae, es un bacilo gram positivo, aerobio, inmóvil, no encapsulado, no esporulado, que se tiende a disponer a la observación de forma paralela y cuando hay la oportunidad de dividirse, característicamente se dispone en forma de letras chinas. Hay tipos
de Corynebacterium que producen cepas toxigénicas y cepas no toxigénicas. La difteria de tipo respiratorio generalmente es producida por las cepas toxigénicas. En cambio, la difteria cutánea, que vamos a ver más adelante, sí puede ser producida por cepas no toxigénicas. Las toxinas que produce la bacteria generalmente se van a formar en aquellas bacterias que son infectadas por el fago beta, que va a aportar un gen que es el gen TOX, que es el que me va a producir la toxina. Y esto nosotros lo podemos determinar a través de pruebas de laboratorio. Tenemos 3 biotipos que producen enfermedad, que son el biotipo gravis, el biotipo mutis e intermedio, y también están descritos casos de difterias por el Corynebacterium ulcerans. La difteria, el origen de la palabra viene del griego, que significa membrana, garrotillo, cuero, y lo característico de esta enfermedad es la formación de una membrana o pseudomembrana blanca o grisácea que nos puede cubrir parte o la totalidad de la región faríngea y amigdalar. La transmisión de esta enfermedad es de manera respiratoria y de contacto y tiene un periodo de incubación en promedio de 1 a 10 días, descrito generalmente en todas las literaturas de 2 a 5 días. De acuerdo a la localización, nosotros podemos hablar de difteria nasal, difteria amigdalar, faríngea, laringia, cutánea, difteria a nivel de los senos paranasales, difteria a nivel de vagina. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de acuerdo a la localización y formación de la membrana en catarral, folicular, membranosa y extensiva. Es importante, y este es uno de los mensajes que tenemos que llevarnos, que es una de las enfermedades que no me confiere inmunidad después de producirse la enfermedad. Por eso es importante la vacunación en la prevención, tanto en las personas que padecen la enfermedad como en los contactos de la persona para poder determinar o disminuir el estado de portador. Fisiopatológicamente, el Corynebacterium nos va a colonizar la mucosa nasofaringea, allí se va a multiplicar, nos va a producir infección local, necrosis, ulceración y la formación característica de la pseudomembrana, que es la que va a producir la toxina. Puede invadir la cavidad oronasal, las vías respiratorias superiores y también se está descrito en las lesiones cutáneas en el caso de la difteria cutánea. La toxina. ¿Qué hace la toxina? La toxina es un potente inhibidor de la síntesis de proteína que tiene una dosis aproximadamente letal en humanos de 0.1 miligramos por kilo. Me va a producir la mayoría de las complicaciones de la difteria, que son cardiológicas, lesión neuronal, necrosis tubular, entre otras. El grado de absorción de la toxina por el torrente sanguíneo va a depender del sitio que generalmente es el mayor a nivel de la faringe y también del tiempo que transcurra desde que se produce la enfermedad. Cabe aclarar que uno de los objetivos en el tratamiento de la difteria es la administración de antitoxinas, pero esta antitoxina nos va a hacer efecto hacia la toxina que se encuentra circulando a nivel del torrente sanguíneo. Ya la toxina que está unida a los tejidos no tiene efecto este tratamiento. Los humanos son los únicos reservorios que están descritos para esta enfermedad. Eventualmente hay varios tipos de Corynebacterium que se aíslan en los animales. El bacilo puede sobrevivir por semanas, meses, sobre superficies medioambientales y en la basura, y allí entra en juego la transmisión de contacto que puede haber de la enfermedad, y por eso se describe en ocasiones la transmisión por fomites. ¿Qué ha pasado con la difteria? La difteria es una enfermedad que está descrita antes de Cristo, 4 o 5 siglos antes de Cristo, por Hipócrates. Alietes ha hecho descripción de epidemias antes de Cristo. En lo largo de la historia se fueron determinando la bacteria, la gente, la producción de la toxina, pero posteriormente, debido al advenimiento de la inmunización, nosotros hemos producido y logrado controlar la enfermedad,
pero siempre se han presentado brotes del mismo. En el Yellow Book del 2016 está en este cuadro los países que son endémicos de difteria. Y como ustedes ven en las Américas, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay y República Dominicana para el 2016 eran los focos importantes de difteria a nivel de nuestro continente. ¿Qué pasó en los años del 90? Y es una de las epidemias que más se describe en la literatura y que nos ayuda a veces a entender por qué ocurren los brotes. En Rusia, en la época de los 90, hubo una epidemia importante de casos de difteria que se describen alrededor de 20.000 casos en el año de 93, 47.000 casos en el año 94 y más de 50.000 casos en el año 95. ¿Qué pasó? Habían altas tasas de letalidad, sobre todo en países como Rusia, Ucrania, y llegaron a ser a más de 20% en países como Georgia. ¿Qué pasó en Rusia? Y es lo que explica la mayoría de los brotes que han ocurrido a lo largo del tiempo después de esta epidemia. Había un cambio de las edades de ocurrencia de las difterias de niños a adultos de 70 a 80%, y generalmente se describían pacientes que tenían mayores de 15 años de edad. ¿A qué se debió esto? A disminución de las tasas de cobertura vacunal. En América, como resultado de la vacunación y después de la introducción del toxoide diftérico, que es la manera que tenemos como para prevenir la difteria, hubo una disminución masiva de casos en la década de los 40 y 50. En 1978 se notificaron alrededor de 7.000 casos y en el año 2000 se habían notificado aproximadamente 100. Hubo una epidemia en Ecuador entre el año 94 y 95 donde se reportaron 700 casos, y generalmente esta epidemia ocurrió en mayores de 15 años. Los brotes de difteria donde se han permanecido constantes han sido Brasil, Haití, República Dominicana. En Venezuela, en el año 2016, hubo una epidemia importante de difteria que llegó a comprometer alrededor de los 24 de los 25 estados que conforman el país, y fue debido a una disminución importante de las coberturas de la tasa de vacunación. Según la actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud, que se dio el 17 de noviembre del año pasado, se publicó el 17 y incluyó datos que eran hasta el 11 de noviembre. 5 países de la región habían reportado casos de difteria con 16 disfunciones. Estos países eran Brasil, con 2 casos, la República Dominicana, con disfunciones confirmadas, Haití, donde también había defunciones, Perú, con 4 casos confirmados y una defunción confirmada, y la República Bolivariana de Venezuela, donde también se confirmaron defunciones. ¿Qué pasó en Perú y qué hubo en el brote? Aquí en nuestro país, porque ahora este ya es mi país, entre la semana epidemiológica 44 y 45 del año 2020, se notificaron 16 casos sospechosos de difteria, de los cuales 4 casos fueron confirmados y un caso presentó defunción. Los casos fueron todos confirmados por reacción en cadena de polimerasa y en las muestras se aisló la bacteria. En el momento de la publicación de este boletín, en noviembre del 2017, estaba pendiente determinar cuál era el biotipo y realizar la prueba de LEC para confirmar completamente los diagnósticos de laboratorio. Los 4 casos confirmados se encontraron en el mismo núcleo familiar, procedían de una comunidad indígena de una provincia de aquí del Perú y ya tenían casi 2 años de residencia en uno de los distritos de aquí de Lima, un distrito bien poblado. Entonces, se presentaron 4 casos donde hubo un fallecimiento de una menor de 5 años de edad que no tenía antecedente vacunal, no tenía antecedente de ningún viaje reciente. El único antecedente patológico que tenía la paciente, según los reportes de los distintos boletines, era que había tenido varicela
a los 2 años, esta niña empezó con síntomas progresivos e ingresó al Hospital 2 de Mayo el 26 de octubre con epistaxis. Al momento de evaluar la paciente, observaron la característica membrana de la difteria, hubo la notificación de epidemiología al Centro de Control de Prevención de Enfermedades del MINSA y se pudo realizar la toma de muestras y la posterior confirmación del caso de difteria. Obviamente, al confirmar un caso de difteria, como lo vamos a ver adelante, se activa una serie de protocolos donde hay que hacer un estudio exhaustivo de todos los casos para poder determinar si estos son enfermos o no y poder tomar las medidas correctivas. El último caso de difteria aquí en Perú se había reportado en el año 2000, es decir, ya se tenía 20 años en el país sin un caso de difteria y esto había sido en Ancash. Ahora, para el 23 de abril del presente año, hasta la semana epidemiológica número 15, solo 2 países de la región de las Américas han presentado difteria, que son Haití y República Dominicana, ambos países con disfunciones y por lo que vieron en la epidemiología desde el 2012, incluso antes, se han mantenido casos y siempre mientras existan casos en países cercanos tenemos que tener las alarmas pendientes para poder evitar un nuevo brote. Ya afortunadamente y aquí se logró controlar el brote, se hicieron unas excelentes campañas de barridos de inmunizaciones, primero fueron en las zonas aledañas a donde existía el caso y por supuesto se buscaron los contactos y se determinaron todos los protocolos que se iban a hacer y posteriormente se hizo una campaña a nivel nacional. ¿Qué pasa y por qué siempre aparece la difteria? Por baja cobertura vacunal, incluso en el país se ha reportado que aproximadamente el 16% de las regiones solo tienen tasa vacunal sobre el 90% y el resto tienen una tasa de cobertura vacunal de 80 a 85%, que es baja para una enfermedad inmunoprevenible. ¿Qué ha pasado? Desafortunadamente, a las bajas coberturas vacunales inició la pandemia del coronavirus, que también en sus inicios llevó a que todas las unidades de prestación de salud tuvieran un cierre momentáneo y por supuesto hay que tener en cuenta ahora que tenemos que reactivarnos para poder mantener una cobertura vacunal adecuada y que no ocurra lo que nos pasó en octubre y noviembre del año pasado. Ok, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es los tipos de difteria. Ya les dije que la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de acuerdo al nivel de la cantidad de lesiones que aparezcan en la membrana. Primero no hay membrana, posteriormente aparecen solo patrones moteados hasta que finalmente hay la confluencia y se forma la membrana característica. Pero de acuerdo al tipo donde nosotros encontramos la lesión al lugar, tenemos difteria nasal, que generalmente es una difteria que ocurre a nivel de los niños, es una difteria que es poco frecuente, es una forma leve, el paciente puede tener secreción nasal que puede ser muy poco purulenta, a veces la secreción se acompaña de estrías de sangre y aquí se puede formar la pseudomembrana característica blanca a nivel del tabique nasal. Generalmente a veces pasa de ser percibido, incluso ni se diagnostica. Tenemos la difteria faríngea y amigdalina, que es si se quiere, el centro de atención de la difteria, porque es la forma típica, la forma característica de la difteria. Generalmente son síntomas insidiosos, poco a poco van a aparecer en los pacientes, generalmente inicia con síntomas inespecíficos, malestar, el paciente puede tener fiebre, tiene disminución del apetito, va a aparecer posteriormente la odinofagia, que va a ser variable de acuerdo al compromiso que pueda tener el paciente, y después hay la formación característica de la membrana, que es blanquecina, grisácea,
a veces puede comprometer una parte o a veces puede haber compromiso de toda la región faríngea y amígdala. El exudado de una membrana a veces puede sangrar, a veces la membrana puede obstruir la vía respiratoria y bajar y producir complicaciones. No se debe hacer remoción de la membrana en caso de difteria porque esto lleva a aparición de liberación de mayor toxina y de mayor complicación. Generalmente el paciente puede tener una tríada característica que es disfonía, estridor y disnea. Y en el caso de la difteria faríngea y amigdalina, vamos a ver el característico cuello de toro que acompaña a la difteria. ¿A qué se debe ese cuello de toro o de búfalo? A un aumento e inflamación de toda la cadena ganglionar a nivel cervical y maxilar que se puede producir en esta enfermedad. La difteria laringea generalmente es resultado de la extensión de la difteria faríngea o amigdalar. Rara vez es una enfermedad primaria. La totalidad del germen aquí es menor, ¿verdad? Y puede haber complicación que es el desprendimiento de esta membrana. La difteria cutánea, que gracias a Dios es menos frecuente, pero se puede presentar a nivel de los trópicos, es causada por bacilos que pueden ser productores o no de toxina y es frecuente generalmente de acuerdo a los climas. En los climas cálidos está caracterizado por unas lesiones ulcerativas que pueden también presentar pseudomembrana. En esta foto vemos las lesiones características de la difteria. Esta es la primera paciente que yo vi en Venezuela con difteria. Ven al fondo a nivel de las amígdalas, en este caso todavía se evidenciaba la membrana blanquecina, pero puede cambiar a incluso amarillo o grisácea, y ven el aumento característico de los ganglios a nivel cervical. Esta paciente fue uno de los primeros casos de difteria que se dio en el estado Bolívar, y esta paciente, gracias a Dios, se pudo recuperar completamente de la enfermedad. Diagnóstico diferencial, y aquí es el importante. Le puse dos fotos porque aquí es muy característico la presencia de afectaciones respiratorias altas, tanto por el clima, la humedad y la serie de factores que diferencian a una difteria de otras enfermedades. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial de la difteria y sobre todo la difteria faríngea y amigdalar, que es la más importante que observamos? Es con toda patología que nos pueda causar exudado a nivel de esa parte de orofaringe y amigdalar. Desde una amigdalitis producida por estreptococo, una mononucleosis producida por el Epstein-Barr, angina de Vixen, asexo retrofaringeo. Entonces, cualquier condición que nos cause inflamación a nivel orofaringeo con presencia de exudado, nos tenemos que hacer diagnóstico diferencial de difteria. Pero vean en la foto, característicamente la difteria se forma una membrana, el exudado confluye, ¿ok? Y hay que observar específicamente ese signo clínico. Hablar de complicaciones, nosotros podemos tener complicaciones locales y complicaciones generales o sistémicas, que son las que llevan a veces al paciente a la muerte. Hay casos asintomáticos de difteria, hay formas leves, formas moderadas y formas graves. Entonces, las complicaciones locales generalmente se van a producir por aspiración de la membrana, por parte de la membrana, puede producir obstrucción respiratoria. Si la membrana se extiende hacia abajo, puede causar neumonía, puede causar obstrucción. Puede presentarse sinusitis y otitis, que están generalmente asociados a la difteria
nasal, nasofaringea, como consecuencia del edema que producen todas las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros tenemos que tener presentes y que a veces y son las que nos llevan al paciente a la muerte, aparte de la obstrucción respiratoria? Son las cardíacas, las neurológicas y por supuesto están las renales. Las complicaciones renales generalmente se producen por necrosis tubular aguda. Las complicaciones neurológicas generalmente es una neuropatía periférica tóxica que afecta sobre todo a los nervios motores. Generalmente aparece semanas posteriores después de que el paciente presente difteria y esta complicación puede ser reversible. Ahora, la complicación cardíaca es la principal causa de mortalidad. El paciente puede presentar bloqueo, arritmia, falla cardíaca, y aquí vamos a tener dos tipos de complicación. Las complicaciones tempranas, que generalmente se producen hasta la primera semana de vida, y las de enfermedad, y las complicaciones tardías, que son menos graves y generalmente pueden ser tratadas de manera más satisfactoria que las pacientes que presentan complicaciones tempranas. La Organización Mundial de la Salud define la tuberculosis como un marcador de pobreza y a la difteria la define como un marcador de fracaso en la cobertura de vacunación. Y este es un mensaje que se va a ver en todas las campañas, en todas las guías e información que nosotros obtengamos sobre esta enfermedad y muchas otras que son inmunoprevenibles. Aquí en el Perú, en el Programa Nacional de Vacunación, están incluidas vacunas que se usan para la prevención de la difteria. La difteria es una enfermedad que, como ven, se produce por toxina. La medida que tenemos para producir la prevención es obviamente el toxoide, que no viene de presentación sola, siempre viene asociado a otras vacunas, y aquí las tenemos en varias formas. En el Esquema Nacional del Perú, como les coloqué allí, que esta es la norma técnica de vacunación del Perú, tenemos el toxoide difterico asociado a la vacuna de Bordetella pertussis, de hepatitis, hemófilos, y toxoide tetánico, que sería la pentavalente. Tenemos toxoide tetánico y difterico tanto para adultos, para niños, y tenemos la vacuna que es para la difteria, tétano y toferina, que se utiliza en las gestantes, que es la indicación de acuerdo a la norma técnica de MIT. Les voy a pasar completamente la información de la norma técnica para que la tengan en cuenta, pero aquí les voy a resaltar las recomendaciones de inmunización de la CID, que es el Comité de Práctica de Inmunizaciones, que uno lo toma como patrón para establecer las pautas de vacunación. El esquema de inmunización ideal, completo, para la difteria incluye aquí 5 dosis. 3 dosis que se van a colocar a los 2, a los 4 y a los 6 meses con la vacuna pentavalente. Tenemos un refuerzo que se va a colocar a los 18 meses y el otro refuerzo que se va a colocar a los 4 años. Entonces, el paciente idealmente debe tener 5 dosis de vacuna para decir que nosotros está completamente vacunado. Aquí en la parte se puede conseguir también vacunas que tienen mayor combinación y son válidas a la hora de realizar la inmunización. Entonces, lo ideal es que un paciente, un niño, tenga 5 dosis de vacuna para decir que está completamente inmunizado. El Comité de Práctica de Inmunizaciones también recomienda que exista una sexta dosis de vacuna entre los 15 y entre los 11 y 15 años de edad, debido a que en esta edad ya se ha demostrado que los anticuerpos protectores de esa serie primaria de vacunación que hicimos en la niñez temprana disminuye, y esta sexta dosis nos ayudaría a reforzar tanto
la inmunidad con la difteria, la inmunidad contra el tétano, y nos ayudaría a disminuir también la propagación de ser portador de Bordetella pertussis y evitar la toferina en los grupos de riesgo. ¿Qué pasa en los pacientes adultos? ¿Ok? Se supone que nosotros deberíamos colocarnos una dosis de refuerzo de toxoide tetánico difterico cada 10 años, y lo ideal es que sea con la vacuna difteria tétano pertussis para adolescentes y adultos, que está disponible a nivel mundial alrededor del 2008-2010. ¿Por qué? Por ese mismo concepto de que vamos a reforzar, si colocamos esta vacuna, 3 enfermedades que son causas importantes de morbilidad en niños pequeños. Entonces, si nosotros como adultos nos colocamos ese refuerzo, estamos disminuyendo la posibilidad de transmisión de estos patógenos a los grupos de riesgo en cualquier edad. Si nosotros nos llega un paciente adulto, adolescente, que no ha recibido ninguna dosis de estas vacunas, hay maneras de realizarle su esquema de inmunización. Lo ideal es que a este paciente se le coloque una dosis de la vacuna de toxoide tétano difteria para adolescentes y adultos, y las otras 2 dosis se coloquen con una dosis de toxoide diftérico tetánico. Hay esquemas acelerados, hay esquemas rápidos. Como esta es una charla que está enfocada al público general, se omití varios detalles, pero yo le puedo enviar a los chicos de la asociación a través de Eduardo cómo hacer sus esquemas rápidos o de seguimiento habitual para que lleguen a hacer su esquema completo de inmunización. Nosotros como personal de salud, porque ustedes también ya son personal de salud, debemos tener completo nuestro esquema de inmunización y colocarnos adecuadamente nuestro esquema de vacuna. Hay un esquema de inmunización estipulado para nosotros como personal de salud. Eso incluye esta vacuna, la vacuna de meningococo, las vacunas de hepatitis B, de hepatitis A, de influenza todos los años. Entonces, importante que nosotros como dadores de información de salud a la comunidad y para protegernos nosotros mismos, cumplamos nuestro esquema de vacunación de manera completa. Vamos a cambiar un poquito de tema y tenemos que definir cosas importantes de la difteria. ¿Qué es un caso sospechoso? ¿Qué es un caso probable? ¿Qué es un caso confirmado? ¿Qué va a ser un caso sospechoso de difteria? Cualquier persona que incluya los criterios clínicos de difteria. Una persona que tenga fiebre, que tenga malestar, que tenga dolor al deglutir, que tenga aumento de volumen de las adenopatías, y que nosotros veamos al examen físico la característica de la pseudomembrana. El caso probable es una persona que satisface todos los criterios clínicos y tiene un vínculo epidemiológico con un caso confirmado. Y el caso confirmado va a ser aquella persona que tiene los criterios clínicos y los criterios de laboratorio. El diagnóstico de la difteria generalmente se va a hacer por clínica y por laboratorio. Generalmente al paciente se le toma muestras de hisopado, ya sea nasal o faríngeo, para realizar reacción en cadena polimerasa y realizar cultivo de la bacteria. ¿Por qué? Con la reacción de cadena polimerasa nosotros podemos determinar que ese germen tiene el gen que determina la producción de la toxina, pero necesitamos saber si la bacteria es capaz de producir o no la toxina, y eso lo vamos a hacer a través del cultivo y a través de la prueba de ELEC, que es la que nos permite determinar que esa cepa sí es toxigénica. Entonces, definición de caso, ya tenemos definición de caso clínico, el caso epidemiológico y el caso confirmado por laboratorio.
¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes sospechosos de difteria? Lo identificamos precozmente, ese paciente hay que aislarlo porque el método de transmisión de la difteria, respiratorio y contacto, hay que hacer una notificación epidemiología, tomar las muestras respectivas, usar la antitoxina. La antitoxina, mientras más precoz se use, es mejor. Mientras más tiempo pase del inicio de la enfermedad al uso de la antitoxina, eso es un factor de más pronóstico. Es más, la indicación de antitoxina es de acuerdo al lugar y de acuerdo al tiempo que ha transcurrido desde los inicios de los síntomas, es la dosis. La dosis de antitoxina no va a depender del peso del paciente. Después que tomamos la muestra, se inicia el uso de antitoxinas, se inicia el tratamiento, al paciente hay que darle tratamiento antibiótico, generalmente son beta-lactámicos, le podemos dar macrólido, le podemos dar algún tipo de glucopéptido y no necesitamos confirmar el diagnóstico para iniciar el tratamiento. ¿Por qué tenemos que dar antibiótico a pesar de que la bacteria lo que nos produce es toxina y la enfermedad es producida por toxina? Porque nosotros tenemos que eliminar la bacteria para que no me produzca tanta toxina y porque tenemos que eliminar el estado de portador de este paciente. Hay que hacer identificación precoz y tratamiento adecuado de todos los contactos y administrar la vacuna correspondiente al paciente previo al egreso del centro. Y eso es un punto importante que hay que establecer en el manejo de los casos. ¿Cuáles son las medidas de control de la difteria según la Organización Mundial de la Salud? Prevención primaria con altas tasas de inmunización. Prevención secundaria buscando los contactos, administrando tratamiento. Y prevención terciaria evitando las complicaciones y las muertes. El objetivo global de la intervención de las difterias, neutralizar la toxina inmediatamente para evitar las complicaciones, prevenir la diseminación de los contactos, confirmar el diagnóstico y, por supuesto, establecer protección a largo plazo. Por eso es importante mejorar las tasas de vacunación. Este es un algoritmo de lo que generalmente se hace con los casos de difteria, cuando tenemos unos casos sospechosos o probados, ese paciente hay que aislarlo, tomarle las muestras de cultivo, muestras para sueros, tratamiento con la antitoxina y con los antibióticos y la inmunización de convalecencia. En caso a los que son contactos próximos, hay que hacerle vigilancia de los síntomas, hay que hacerle determinación para ver si tienen o no la enfermedad, hay que colocar profilaxis antibiótica y por supuesto tenemos que investigar el estado vacunal para completar o continuar el esquema de vacunación cuando lo necesite. Importante definir que es un caso de contacto de alto riesgo y de moderado riesgo, porque cuando ustedes lean la información, incluso pueden tener acceso al boletín epidemiológico, uno de los puntos en el tratamiento de la difteria es que todo el personal de salud que está en contacto con el paciente tiene que ser inmunizado y se le debe colocar la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis generalmente se hace con penicilina benzatínica o se hace con macrólido. Entonces, un contacto de alto riesgo es los que viven en la misma casa, los contactos íntimos, todo personal sanitario que haya estado realizando resucitación, el paciente que haya manipulado las lesiones, el paciente que haya entubado al paciente, que haya aspirado al paciente, es un contacto de alto riesgo. Moderado riesgo, los otros miembros de la familia, los que van a visitar la casa, el que haya estado en contacto del personal de salud con el paciente, pero que no haya realizado las maniobras invasivas, y muy importante, los compañeros de trabajo, de clase de ese paciente, sobre todo en los casos del niño que tienen muchos compañeros en el salón, y cuando uno viaje,
el viaje debe durar entre 6 u 8 horas para considerar que sea un caso moderado. ¿Qué debemos hacer con los contactos? Vigilancia clínica, tenemos que buscar los síntomas de difteria. A estos pacientes hay que tomarle la prueba para darle difteria tanto nasal, faringea, vacunarlos, colocarles la profilaxis, y si este paciente de contacto llega a resultar positivo, la persona se trata como que fuera un caso de difteria. Para finalizar, les voy a dejar un mensaje que es un momento crítico por el cual estamos pasando. Es un mensaje subliminal, pero ustedes son la juventud, ustedes son el futuro, y mi mensaje es que cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa, está muy cerca de entender los de llevar un país. Es un momento crítico y creo que es hora de tomar una buena decisión, y esa decisión está en sus manos. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora. Y qué bien que nos haya explicado lo que abarca la difteria en todo específicamente, y más bien a los participantes que se han llenado con su sabiduría más que todos, doctora. Y es algo espléndido que nos explique tan específico. Así que, doctora, de antemano le agradezco. Muchas gracias por todo y por su hermosa ponencia. Ahorita que vamos a pasar con la ronda de preguntas. Así que, que participantes digan sus preguntas a la doctora. No preguntan ellos, pero pregunto yo, ¿verdad? Que pregunten ellos si tienen alguna duda y todo. Acá dice, doctora, en las inmunizaciones de difteria, ¿a qué se refiere la inoculación? Ajá, inoculación es la administrar. ¿Okay? La difteria, el componente de la inmunización no es una vacuna, es un toxoide. Es una toxina que se trata, ¿verdad?, para que nos produzca inmunidad y no nos produzca la enfermedad. Es un toxoide. Acuérdense que es una enfermedad que es producida por toxina, y lo que nosotros tratamos es evitar eso. Se hace un tratamiento especial a la toxina y se obtiene un toxoide, que es lo que se administra para que nos produzca la inmunidad. Que es diferente a que yo administre, ejemplo, de la Bordetella pertussis, podemos colocar vacunas a células enteras, a fragmentos de vacuna, o podemos colocar un virus. En cambio, en la BCG colocamos el bacilo de Kermen-Ingley, entonces es un germen o un parte de germen que estamos colocando. Esa es la diferencia entre generalmente un toxoide y el otro tipo de vacunas. ¿Okay? Ok, doctora. Acá dice, buenas noches. El procedimiento a seguir en un caso sospechoso de difteria o en uno confirmado es el mismo. Ajá. El caso sospechoso es que clínicamente tiene los síntomas, ¿verdad? Yo voy a hacer, ese paciente lo voy a aislar, ¿verdad? Voy a hacer una adecuada historia clínica, tengo que preguntarle su antecedente vacunal, lo aíslo y hago una toma rápida, lo más rápido posible, de las muestras, y hago la notificación respectiva. En cambio, en el caso confirmado, obviamente ya yo tengo un resultado por laboratorio, que puede ser reacción en cadena polimerasa o un cultivo positivo. Ese paciente también se va a mantener aislado. Generalmente ya a las 48 horas de iniciado el tratamiento adecuado, el paciente deja de ser contagioso. A este paciente confirmado lo mantenemos en aislamiento, le colocamos su tratamiento, que generalmente al inicio va a ser por vía
endovenosa y pues, lo vamos a pasar a la vía oral de acuerdo a la evolución clínica que tenga ese paciente. Pero ya el manejo, la diferencia es que en un confirmado obviamente no tienes que hacer ninguna toma de muestra porque ya tienes los resultados, en cambio en el sospechoso tienes que hacer la notificación y tratar de hacer la confirmación o no de la patología. Ok, doctora. Acá dice, ¿cuál es el tratamiento para un paciente con caso confirmado de difteria? Ok, hablamos de tratamiento, el tratamiento, administración de antitoxina que va a depender, la dosis generalmente va de 20.000 a 120.000 unidades, se puede colocar de manera intramuscular, endovenosa, acuérdense que la antitoxina es obtenida de suero de caballos, porque es una toxina que generalmente uno le hace una prueba de sensibilidad al paciente para colocarla, se administra de uso hospitalario y la dosis va a depender del sitio donde esté la difteria y el tiempo de inicio de la enfermedad. Colocada la antitoxina, se le coloca al paciente antibiótico, que generalmente el de elección es penicilina cristalina, ¿ok? Dosis que ya ustedes obviamente conocen al día, al paciente se le puede colocar también macrólidos, se le puede colocar glucopéptidos tipo vancomicina como opciones de tratamiento. Generalmente uno trata que el paciente se pase de acuerdo a la evolución clínica lo más rápido de vía parenteral, se haga un switch a vía oral para que pueda egresar a casa. Incluso si el paciente no ha cumplido los días requeridos de tratamiento, se va a casa con su terapia secuencial vía oral. Generalmente son 14 días de tratamiento. ¿Ok? Por supuesto, el soporte sistémico característico de estos pacientes hay que hidratarlos, manejarles sus funciones vitales, todo lo que un paciente requiera de acuerdo al nivel o a la gravedad que tenga de la enfermedad. Y vigilar completamente las complicaciones y sobre todo las de primera semana, que son las complicaciones cardíacas, y créanme que los pacientes las presentan y es muy triste verlas directamente. Ok, doctora, muchas gracias. Que creo que ahí nomás se acabó la ronda de preguntas, ya no hay más. De antemano, Okay. doctora, quiero agradecerle mucho por la confianza que nos ha Ujú. brindado, por la ponencia más que todo, y por su tiempo ¿Mm? más que todo, No te preocupes, a la orden. porque siempre ha estado pendiente, me ha preguntado y ha seguido cada procedimiento. Y en mi caso, le agradezco de antemano de que esté acá. Muchas gracias, doctora Te Oscar. envío, bueno, para que se lo envíes a los chicos, los esquemas de vacuna, el algoritmo de tratamiento de dosis para que lo tengan, porque eso es bueno siempre tenerlo a la mano, cómo calcularla y poderla administrar, porque a veces uno no sabe en qué momento tiene que se le presenta un caso así y al sospecharlo hay que tener ya las herramientas a mano y gracias a Dios aquí tenemos la disposición de eso. Entonces te mando el esquema de vacuna, ya te mandé la ponencia Sí, sí, y te doctora. mando los algoritmos para que, sí, yo ya está colocando que pueden compartir las diapositivas, yo se las pasé ya a Eduardo, no sé si por correo nos pasamos mejor toda la información para que te quede más completa, Eduardo, si te parece. Sí, sí, doctora, que no se preocupe por esa parte. Yo me encargo de todo eso, Ok, lo que nos brinde. no sé. Que más que todo, le puedo pedir a los participantes que enciendan sus cámaras para tener un screenshot sobre la ponencia, por favor. Ok. Vean sus Muchas cámaras. gracias, doctor. Esperamos tenerla en una próxima ponencia. Y a todos los Sí, participantes decirles de que el PPT de la doctora se lo vamos a estar enviando por el chat del grupo, pero al finalizar el post-test. No se olviden de llenarlo, que claro, es muy importante para la certificación. el examen no está difícil, ok. Sí, sí, Lo doctora. hice muy fácil. Ya está bien. Muchas gracias. Vale que yo lo presente. Ya, 3, 2, 1, sonría. Me las mandas, me las mandas. Ya, listo. Van a salir también en la página de la Sobemeco, ¿viste? Ya, está bien, doctora.
Ahí le paso. Ok, está bien. ¿Ya están presentando? Entre unos momentos, como se le ha recalcado, que se va a pasar el post-test para que obtenga su certificado. Son preguntas muy fáciles, como dijo la doctora. Chicos, ya acabo de dejar en la cajita de comentarios el link del post-test. No se olviden de llenarlo, es muy importante para su certificación. Eso sería todo y buenas noches a todos. Gracias, doctora.